Hola, mi nombre es Ana Isabel Hincapié Marín. Vamos a ver el caso de Cominos SAS. Esta materia es legislación laboral NRC 60467. Les voy a dar un poco de contexto sobre el caso que vamos a hablar en este momento. Lo vamos a analizar, es el caso de Cominos SAS y el contexto es el siguiente. Un trabajador cumple con todos los requisitos para ser contratado en Colombia mediante un contrato a término indefinido en una empresa del sector de la producción. Al momento de la contratación le solicitan al trabajador todas las constancias a la afiliación a EPS, fondo de pensión y se le informa que aseguradora de riesgos laborales quiere estar afiliado. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico, o sea, a su EPS, quien determina que el trabajador padece de una enfermedad degenerativa que ha estado en evolución durante un tiempo considerable y se le concede la correspondiente incapacidad. La condición médica del trabajador se complica y por lo tanto no puede seguir con sus labores contratadas y la EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular y oportuna. Sin embargo, el empleador no desea continuar la relación laboral con dicho trabajador. En este sentido, la Oficina de Gestión Humana de la empresa envía una carta de despido al trabajador justificando su decisión de la siguiente manera: que el despido es legal y justificado porque el trabajador ya presentaba su enfermedad antes de haber ingresado a la empresa, como lo certificó el médico tratante de la EPS. También porque la enfermedad no se deriva de un ambiente de origen laboral, sino que tiene un origen común. Por lo tanto, dado que no fue adquirida como resultado de las funciones que desempeñaba en dicha empresa, la compañía no está en la obligación, según ellos, de mantener su contrato. Y la tercera, es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar esa vacante para otra persona. Estas son las maneras en las que la empresa está justificando el no darle más contrato a este empleado. Lejos de lo que opine la empresa, es importante que tengamos en cuenta que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral y también que la ley laboral protege a las personas en situaciones de incapacidad, discapacidad, independientemente del origen de dicha situación, sea laboral o sea común. Ahora vamos a indagar sobre las protecciones laborales establecidas por la ley colombiana y a reflexionar sobre la decisión que tomó la empresa con dicho caso. Justifique si la empresa puede despedir por justa causa al trabajador que protagoniza el caso. Bueno, la empresa no puede despedir al trabajador con justa causa en este caso. La justa causa para el despido implica que el trabajador haya incurrido en una falta grave o en el incumplimiento de sus obligaciones laborales, lo cual no aplica para este caso. El trabajador no ha cometido ninguna falta relacionada con su desempeño laboral, sino que su situación se debió a una enfermedad degenerativa que ya padecía antes de su ingreso a la empresa. Además, la legislación laboral colombiana protege a las personas en situaciones de incapacidad, discapacidad, independientemente de que sea laboral o común. Por lo tanto, despedir al trabajador en esta situación podría considerarse como una discriminación laboral y violación de sus derechos laborales y de protección a la salud. El trabajador afectado por el despido injustificado y discriminatorio tiene varias opciones legales para buscar reparación y protección de sus derechos. Las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa y los resultados que podría obtener al hacerlo sería demandar por despido injustificado. El trabajador podría presentar una demanda ante las autoridades laborales correspondientes en Colombia, argumentando que su despido no tiene justificación legal y que viola sus derechos laborales. Si se demuestra que ese despido fue
injustificado, el trabajador podría obtener reinstalación en su puesto de trabajo, así como el pago de salarios caídos y otras indemnizaciones previstas por la ley. Acciones por discriminación, dado que el despido parece basarse en la condición de salud del trabajador, lo cual constituye discriminación. El trabajador podría presentar una demanda por discriminación ante las autoridades competentes y si se determina que hubo una discriminación, la empresa podría enfrentar sanciones legales y el trabajador podría recibir compensación por daños y prejuicios, acción por violación de derechos de salud. El trabajador también podría considerar presentar una demanda por violación de sus derechos de salud y seguridad en el trabajo. La empresa tiene la responsabilidad de garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable y despedir a un trabajador debido a su condición de salud podría constituir una violación de esa responsabilidad. Acciones adicionales. Dependiendo de las circunstancias específicas del caso, el trabajador también podría explorar otras acciones legales o recursos disponibles, como declaraciones ante la Superintendencia Nacional de Salud en Colombia, que supervisa el cumplimiento de las normas relacionadas con la seguridad social y la salud en el país. En términos de resultados potenciales, si las demandas del trabajador tienen éxito, podrían obtener reinstalación en su puesto de trabajo, compensación por los salarios, indemnizaciones, así como medidas correctivas y sanciones para la empresa por su conducta ilícita. La empresa podría ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que acarrearía para ella. Sí, la empresa podría ser obligada a reintegrar al trabajador si se determina que el despido fue injustificado y que violó los derechos laborales del trabajador, como podría ser el caso aquí. Si las autoridades laborales o judiciales determinan que el despido fue ilegal, es probable que ordenen la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo anterior. Los gastos que acarrearía para la empresa dependerían de varios factores, como la duración del tiempo que el trabajador estuvo despedido, los salarios que se le deben pagar durante ese periodo, así como las posibles indemnizaciones por daños y prejuicios. La empresa también podría enfrentar sanciones administrativas y legales por violar los derechos laborales del trabajador. Además de los costos financieros directos, la empresa también podría enfrentar costos indirectos asociados con la pérdida de productividad, la moral de los empleados y la reputación de la empresa. La reinstalación del trabajador también podría requerir ajustes en la organización del trabajo o en las políticas de recursos humanos de la empresa para garantizar un trabajo justo y respetuoso de los derechos laborales. En el caso planteado, es viable la protección por fuero laboral reforzado y esto trae consecuencias, les traerá consecuencias. En el caso planteado, la protección por fuero laboral reforzado podría ser una opción viable para el trabajador afectado. Entendamos que el fuero laboral reforzado es una medida de protección especial que se otorga a ciertos trabajadores, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, como los trabajadores con discapacidad o enfermedades crónicas. Esta protección busca garantizar la estabilidad laboral de estos trabajadores y prevenir cualquier tipo de discriminación o despido injustificado basado en su condición. Dado que el trabajador en cuestión está experimentando una enfermedad degenerativa que ha afectado su capacidad para realizar sus labores, podría argumentarse que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que por lo tanto merece una protección social del fuero laboral reforzado. Esta protección podría haberse evitado su despido injustificado y garantizado su estabilidad laboral, permitiendo continuar trabajando mientras recibe el tratamiento y la atención médica necesaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implementación del fuero laboral reforzado también puede tener algunas consecuencias para la empresa. Por un lado, la empresa podría enfrentar limitaciones en su capacidad para gestionar su fuerza laboral, ya que tendría restricciones adicionales al momento de despedir a trabajadores protegidos por este, incluso en situaciones en las que el despido pueda ser justificado por razones objetivas y legales no relacionadas con la condición de salud del trabajador. Además, la empresa también podría enfrentar un
escrutinio adicional por parte de las autoridades laborales y la opinión pública si se determina que ha violado los derechos de dicho trabajador, al despedirlo injustificadamente o discriminarlo debido a su condición de salud. Esto podría afectar mucho a la empresa en sanciones y demandas. En resumen, si bien la protección por fuero laboral reforzado podría ser una opción viable para el trabajador en el caso planteado, también podría tener consecuencias para la empresa, especialmente si se determina que actuó de manera injusta y discriminatoria. De este caso podemos concluir que la empresa no actuó de la manera que corresponde debido a que no hubo una justa causa para su despido, y cuando se tiene un contrato laboral indefinido, la única manera de que este se pueda terminar es que haya una justa causa. Al no haber una justa causa, el Código Sustantivo del Trabajo dice que cualquier despido sin justa causa le otorga el derecho a que sea indemnizado por los perjuicios causados, y si el empleado no hace el pago puede intentar solucionar la situación directamente con él, solicitando la indemnización preferiblemente por escrito. Si no funciona, debe ser con el inspector de trabajo. Allí se adelantará la figura de conciliación para tratar de llegar a un acuerdo y que se reconozcan las indemnizaciones a la cual tiene derecho. Si no hay una conciliación, de esta manera usted puede presentar una demanda laboral ante un juez laboral de último lugar donde haya trabajado o donde quede el domicilio del demandado, es decir, del empleador. Así termina la conclusión y el análisis de este caso. Recordemos que en el mismo Código Sustantivo del Trabajo está explicado que no se puede terminar un contrato sin justa causa y menos en condiciones de incapacidad médica. Muchas gracias por la atención prestada.